correcta. Llega el momento de presentar a nuestro invitado en este día, doctor Vicente. Cómo no, para mí es de sumo placer y me honra presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Ángel Almanzar. Mucha gente sabe quién es el doctor Ángel Almanzar, pero a mí me corresponde decir que es un psiquiatra de mucha experiencia, es un psiquiatra, básicamente un psiquiatra infanto-juvenil, y el doctor Ángel Almanzar tiene una trayectoria de trabajo en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, en los congresos que hemos hecho. El doctor Ángel Almanzar ha sido lo que nosotros le llamamos el caballo de batalla, el hombre que se tira en sus hombros el trabajo silencioso pero sin protagonismo para que las cosas pasen. El doctor Ángel Almanzar es también el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y director de la licenciatura en Psicología de la Universidad Católica Santo Domingo, con un gran trabajo ahí. Pero además el doctor Ángel Almanzar fue el pasado director del Departamento Nacional de Salud Mental de nuestro país. Que hubo una revolución allí en ese momento. Una revolución. Hay que señalarlo. Y Ángel Almanzar, yo me atrevo a decir, y no exagero, la mayoría de los psiquiatras están de acuerdo conmigo, por no decir todo, fue el motor que llevó adelante la gestión para hacer cambios importantes y significativos en el modelo de atención de salud psiquiátrica, de salud mental en nuestro país, que se convirtió en un modelo y un referente para otros países. La propia Organización Mundial de la Salud utilizó mucho ese modelo que tuvimos aquí en nuestro país y fue motorizado por el doctor Ángel Almanzar. Tenemos que, en honor a la verdad, decir que eso se llevó a cabo en la gestión de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, esposa también de un destacadísimo psiquiatra que ha sido profesor de nosotros, el doctor Fernando Sánchez Martínez. En ese momento ella era la ministra de Salud Pública. Era la ministra de Salud y ella es la esposa del doctor Fernando Sánchez Martínez, que para mí ellos fueron los ideólogos de este cambio, y el motor que implementó y llevó a cabo esa idea fue el doctor Ángel Almanzar. Pero yo no quiero quitarle más tiempo y quisiera que sea el doctor Ángel Almanzar que se presente para que abordemos el tema de hoy. Así con la presencia de él aquí. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ustedes son muy generosos, los tres, sobre todo tú, Vicente. Pero si hacemos honor a la verdad, hay cosas que es imposible hacerlas si no hay una participación colectiva. Y lo que se logró hacer en ese periodo de tiempo en torno a la salud mental en el país, tú bien lo dijiste, primero descansó en la voluntad política de la doctora Tati Guzmán como ministra de Salud, que hay que decir que se llevó al principio muchas críticas dentro del mismo gobierno por la pasión, sí, el empeño y la transferencia de recursos económicos, porque toda voluntad política implica dinero, implica inversión, implica un costo económico. Y ella lo asumió. Entonces, creo que el principal motor, y tú lo dijiste muy bien, el ideólogo, la ideóloga en este caso, fue la doctora Tati Guzmán. Pero hay, en la sombra, hay otros elementos que es bueno destacar en este momento. Yo infiero que el doctor Fernando Sánchez Martínez tuvo mucho que ver con venderle la idea a la doctora Guzmán de que era tiempo de que el país empezara a pagar deudas acumuladas con un sector tan vulnerable, tan desprotegido y tan olvidado como la salud mental desde salud pública, desde el Estado dominicano. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer también que la doctora Guzmán y el doctor Sánchez Martínez tienen una hija psiquiatra que no vive en el país y que hace ejercicio
como psiquiatra en Estados Unidos, pero que está inscrita en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. O sea, que hay de familia. Y debo señalar más para que esto quede cuando alguien quiera recoger datos históricos. Es imposible haber iniciado los trabajos de transformación de salud mental de 2015 para acá sin el empeño y el apoyo de la difunta Marianeris Pérez. Yo se lo he dicho a la doctora Marisol más de una vez, sin el apoyo de la Sociedad de Psiquiatría en su momento, en ese momento crítico, porque fue un momento crítico 2015-2016, con las transformaciones, la transformación del mismo Hospital Psiquiátrico 28, que mucha gente estaba tan confundida, muchos psiquiatras dominicanos estaban tan confundidos y lo criticaban, y Marianeris y su directiva, y los incluyo a ustedes dos, porque recuerdo que Marisol era la mano derecha de Marianeris y Vicente Vargas Lemonnier era el principal asesor de Marianeris. Entonces, también a ustedes le corresponde un reconocimiento en todo este ejercicio. Si una fuente de agua, que es lo que le da inicio a un río caudaloso posteriormente, kilómetros abajo, se seca, no tendremos ese río caudaloso. Eso es así. Esa fuente inicial, esa idea de la doctora Guzmán, ese empeño, ese apoyo de Marianeris y de buena parte de su directiva, pero sobre todo de Marianeris, que siempre estuvo ahí militantemente acompañándonos, sin ustedes como Sociedad de Psiquiatría parir esos protocolos que vinieron a organizar, fueron parte del armazón de contenidos de la transformación, es posible que esto hubiera sido un natimuerto. Doctor Almanza, de verdad es impresionante esta introducción y uno no puede ocultar el rostro de sorprendido, ¿verdad? De escuchar todo esto. En ese momento, creo que el presupuesto del hospital era de 2 millones de pesos. Eso alcanzaba para un hospital como el Padre Villini mensual. Y además de esto, ¿cuál fue su impresión como psiquiatra cuando le llamaron para delegarle esa responsabilidad? Lo primero es que llegaré a la primera parte de tu pregunta al final. Pero cuando la ministra Guzmán Marcelino me llama, yo le pedí que me diera un tiempo, porque yo no podía asumir una posición de un día para otro sin yo tener un plan. Ya Marianeris Pérez había tenido, y la directiva de la Sociedad de Psiquiatría habían tenido 1 o 2 reuniones con la ministra auscultando, buscando opiniones, viendo cuál era la situación y tal. Cuando Marianeris se reunió la segunda vez con la ministra, Marianeris me llama y me invita junto a Secundino Palacios, no recuerdo quiénes más estaban en esa reunión, no sé si Marisol estaba, no, Marisol no estaba. No. Y esa reunión la hicimos en un sitio con una comida. Y entonces Marianeris me dice, mira, la ministra tiene este interés, nosotros queremos apoyarle, yo creo que es el momento. Y yo digo, bueno, ¿y yo qué pinto? Porque yo soy un miembro sencillo de la Sociedad de Psiquiatría. Me dice, no, queremos que tú lo sepas porque tú, como buen organizador, quizás se te pueda llamar a pedirte una opinión. Yo dije, lo agradezco muchísimo. Bueno, no pasó un mes cuando la ministra me hace la propuesta. Principio de 2015, era mayo de 2015. Mayo, quizás finales de abril. Y a la primera persona que yo llamé fue a Marisol. Y ¿te recuerdas, Marisol? Te invité a la... fue la primera persona que supo. A la Católica. Sí, en mi oficina de la Universidad Católica, y le dije, mira, me hicieron esta propuesta, yo no puedo ir ahí a hacer más de lo mismo, yo entiendo que
Aquí hay muchísimas cosas que hacer y son tantas que a mí me dan miedo. Yo no sé si lo que yo tengo en mente proponer se podrá hacer o si lo van a aceptar. Entonces recuerdo que Marisol, no sé si recuerda, ella me dice, bueno, doctor, inténtelo, sueñe, pero cuente con mi apoyo. Perfecto, hice una serie de consultas y no me atreví a ir al hospital psiquiátrico. ¿Ya usted conocía la situación de allí? Sí, yo más o menos se la conocía, pero hacía años que yo no pasaba por ahí. Ok. Ahí voy entonces. Asumo a principios de junio de 2015 y visito el hospital psiquiátrico, el famoso 28. Y yo recuerdo que fui con dos personas, Susana Guerrero, una psiquiatra joven, y una persona que no era psiquiatra, pero que era cercana a la ministra y que yo quería su ascendencia para provocar apoyo y liderazgo. Y cuando yo fui al hospital psiquiátrico en ese momento, yo quedé tan impactado, y tengo ahí testigos. Ahí está, quien me acompañó fue Feli Hernández también, con Susana Guerrero. Y yo les dije a Susana Guerrero, yo prefiero que estos 100 y pico de seres humanos que parecían animales estén en la calle mejor, porque en la calle ellos tienen más posibilidad de que alguien le ayude de manera adecuada que en esta situación terrible, penosa, indignante, en que yo vi que estaban esas personas desnudas, semidesnudas, navegando en sus propias inmundicias, por textual, navegando en sus propias inmundicias. Era un momento incómodo para el hospital psiquiátrico porque estaba en obras, pero yo no entiendo, yo no puedo entender, nunca voy a entender que podamos tener animales como mascotas, perritos, gatos, etcétera, caballos, como puros príncipes, y tener en un sitio un almacén de seres humanos totalmente indefensos y tirados ahí a su propia suerte. Entonces, obviamente, el dinero que se le entregaba, y ahí contesto tu pregunta de ¿Era principio. de 2 millones? Doctor? Sí, era de 2 millones, no era suficiente. Sí, mira, Ángel, te estoy oyendo, estás haciendo historia, estás, como diciendo, dando reconocimiento a las personas que tienen que ver con eso. Y es sumamente interesante oírte, pero hay una pregunta que yo me estoy haciendo a propósito de esos cambios que se produjeron con las personas que tú dijiste, tú tuviste a cabo, y esa realidad de ese video que vimos, donde nosotros vemos a una persona que muere atado, que vemos cómo la familia lo ató, y yo te decía al principio de este programa, me pongo en el lugar del paciente, me pongo en un lugar de la familia que recurrió a ese método superado. Y cuando yo te oigo a ti hablar de esa transformación importante y trascendente, yo me digo, eso llegó a esta familia, puede en estos momentos, puede esas transformaciones que produjeron la doctora Guzmán Marcelino, Fernando Sánchez, tú, mi queridísima e inolvidable amiga Marianeri, Marisol, esas transformaciones llegan o pueden llegar a estas personas que las vimos en este momento en esa situación dramática. Por eso yo trato de ver cuál es la distancia que hay entre esto que vimos y esos cambios que se hicieron, hasta dónde hay esa brecha se mantiene o la podemos superar. Esa brecha que existía en 2015 y que existe todavía hoy después de lo poco que se hizo, porque aunque ha sido muy significativo y ha sido muy simbólico, debemos entender que la transformación de la salud mental no se consigue cerrando un hospital psiquiátrico y convirtiéndolo en un centro de rehabilitación psicosocial, no se consigue aumentando la cantidad de camas psiquiátricas
como se hizo, en una cantidad más o menos considerable, mejorando los servicios y ampliando los servicios en el primer nivel, en el segundo nivel, logrando que por fin los pacientes que se van a ingresar en una sala de salud mental se entren por la emergencia del hospital y no por la puerta de atrás como antes. Se lograron muchas cosas muy significativas que llamaron la atención, como ustedes dijeron, a nivel internacional, y que nos han hecho muchísimo reconocimiento por eso. Todo será necesario, pero no es suficiente. Salud mental es más cosas que eso. Y aún teniendo, yo he estado buscando el dato, cuántas camas logramos colocar de manera estratégica, con una logística bastante adecuada. Lo que nos guiamos fue lo primero que yo pensé fue, no, y te voy a contestar la pregunta, porque debo decirte esto primero para que se entienda. Vamos a democratizar a nivel nacional la ubicación de camas para crisis, porque la crisis es la emergencia. Ahora, la pregunta de Ángel, perdón, ¿hay camas ahora para los pacientes psiquiátricos? ¿Hay camas para esos pacientes en crisis en estos momentos de pandemia? Ni antes de la pandemia, que teníamos cerca de 140 camas, ni ahora que hay la mitad más o menos, serían suficientes. Mira, yo... Sí. Continúa. Y yo quiero ser honesto y quiero ser transparente. Ustedes me conocen a mí, yo odio la mentira. Cuando uno es un funcionario, debe tomar una pose, misión, visión y valores institucionales, lo del gobierno, lo que se puede decir, no se puede decir. Y cuando uno está fuera de gobierno, no. Yo digo, bueno, a este gobierno, a esta gestión de salud pública, a esta gestión de salud mental dentro de salud pública, todos tenemos que apoyarla. Todos tenemos que apoyarla, no solamente a dos brazos y toda la mente. Pero hay que decir, y esto se encontró, la pandemia vino y de pronto un día en salud mental nos dimos cuenta que en vez de tener 140 camas para ingresos de crisis psiquiátricas, teníamos 70. Porque COVID se llevó todas las otras. Hay que tener cuidado. Y COVID hoy, al día de hoy, ya no puede ser la excusa para que se le nieguen derechos de atención a personas vulnerables y que lo necesitan. Mira, es tan notable el cambio que hubo en el hospital psiquiátrico que mucha gente entiende que ya ha desaparecido porque se conocía como el 28. Sin embargo, hasta ese punto ya la gente, hay muchas personas que preguntan y todavía hay personas allí. Se le cambió el nombre a los que estaban allí. Ya no se le decía ni siquiera pacientes, sino usuarios. Así ¿cierto? Pero yo me río, Ángel, mientras exponías al principio que tú decías que tú preferías que esas personas estuvieran en la calle porque podían encontrar quien lo ayudara. Pero después tú saliste a buscarlo, hiciste una intervención donde recogiste a algunos para llevarlo allá, porque ya el asunto había cambiado. Sí, no, pero no iban a un hospital psiquiátrico. Exacto. Iban a un centro de rehabilitación. Muy bien. Cuando yo planteo que la transformación de la salud mental es compleja y que estoy completamente seguro que ni siquiera a esta hora y media nos va a dar tiempo para explicarlo en detalle, porque es primero un cambio de mentalidad. Yo, Ángel Almanzar, hace mucho tiempo que no pienso como psiquiatra. Okay. Yo pienso como un trabajador de la salud mental. Una de las psiquiatras que yo más estimo es Marisol Tavera. Ella lo sabe. Y a mí no me interesa mucho saber si ella me estima tanto como yo la estimo, ni lo voy a medir. A mí me basta con que yo la estimo y la respeto. Y yo he tenido discusiones amigables, enjundiosas con Marisol. Porque Marisol es brillante, es una trabajadora infatigable. Pero la visión
la da el contenido filosófico. Sí. Y mi filosofía, mi esquema mental es dirigido a la salud mental y dentro de la salud mental a la rehabilitación psicosocial. Y son elementos cognitivos que Marisol no tiene en su cabeza y que a mí me sobran. Por lo tanto, a mí me gusta discutir con Marisol, sí, porque yo entiendo que de lo que ella tiene ella me puede aportar y yo le puedo dar de lo que yo tengo. Pero eso que tú dijiste, Ángel, o que yo expuse, ¿verdad? Porque me di cuenta de la jornada que ustedes hicieron, que recogieron unas cuantas personas en la calle. La ciudadanía hoy en día lo pide a voces, porque vemos muchas personas en la calle con situación de salud mental. Y la gente dice, ¿por qué Salud Pública no interviene, recoge esas personas? De hecho, muchos jóvenes que quizás no estén tan afectados, que se pueden recuperar y pueden reintegrarse a la sociedad, como ha pasado con algunos. Pero eso no se ve hoy en día. Pues no lo sé. Ahí yo no lo sé porque yo no manejo ya el ABC cotidiano de los procesos. Yo sí sé, y aquí debo, porque hay que empezar a contestar la inquietud del pasado presidente Vicente Vargas Lemonnier con relación al caso en cuestión que nos trae aquí hoy. Yo sí sé, para que se entienda, que puede haber respuestas adecuadas, mínimamente adecuadas a la comunidad, a la población, a la sociedad, cuando se tenga todo un sistema montado de salud mental. Okay. ¿Qué eso implica? ¿Qué implica eso? Eso implica, la gente mira mucho las camas psiquiátricas. Y para mí, las camas psiquiátricas fueron importantes en una parte del proceso de la transformación. Tienen que haber camas psiquiátricas para intervenciones puntuales. Intervención en un hospital. El hospital solo resuelve la crisis de salud mental. El hospital no resuelve más nada. Y a propósito de resolver, a propósito de intervención puntual, Ángel, como tú muy bien nos dices, vuelvo al tema que originalmente planteé, esa familia. Y aquí está Marisol Tavera, yo sé, presidenta de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría, y que también fue la que, cuando coordinamos los protocolos de atención para la salud mental, que luego te entregué yo a ti, en la gestión tuya, doctora Marcelino, Marisol nos preparó en aquel momento los protocolos de urgencia psiquiátrica, o sea, cuál sería la atención puntual para ese caso de ese paciente y de esa familia, qué hacer, qué tiene que hacer una familia cuando tenga un paciente que esté agresivo, que esté agitado. Doctora Marisol Tavera, a mí me gustaría escuchar su opinión y luego que el mismo Ángel también nos ponga eso en el contexto de la salud mental global. Bien. Adelante, bien. Bueno, yo estoy deleitada escuchando al doctor Almanzar con toda su exposición y agradezco sus palabras con respecto a la opinión que tiene sobre mí. Definitivamente que este caso que se presentó de manera particular en videos, un caso impactante y que nosotros al día de hoy entenderíamos que no debería ocurrir, incluso personas que todavía ya los cepos, que yo sé que mucha gente ni sabe lo que es un cepo. ¿Y qué es un cepo, doctora? Eso es una forma de contener a las personas con enfermedades mentales que están en crisis, que están agitados, que lo atan en es como una especie es un palo, ¿va a decir? Para contenerlo y no se mueve y lo dejaban días ahí. Todavía el otro día encontramos que alguien tenía personas amarradas en cepos. Incluso hay muchos que están también encerrados. Pero en este caso particular, que fue una persona que estaba agitada, que
bueno, no sabemos cuál sería el diagnóstico en sí, pero entendiendo que ellos decían que era un paciente con un trastorno mental ya conocido y que en ese momento estaba un paciente agitado. Ajá, un paciente, cuando uno habla de un paciente agitado, lo primero que tiene es que saber por qué está agitado. No necesariamente todos los pacientes que están agitados es por un trastorno mental. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente cuando cuando lo llevan a una emergencia que está agitado, lo primero es que hay que determinar por historia clínica de qué se trata esa agitación. Si lo que tenemos es un tema neurológico, si es por un problema de sustancias, si lo que tenemos es un trastorno mental o cualquier otra condición. O sea, lo primero es determinar por qué está agitado. ¿Y en cuál de esos diagnósticos corresponde ponerlo en un cepo o amarrarlo? No, porque es las personas que pueden interpretar que cuando tienen un trastorno mental, ellos entienden que deben ser atados. ¿Y eso es correcto? Amarrarlo y ponerlo en un cepo. Mire, históricamente, vamos a decir así, las terapéuticas han ido cambiando. Lo que anteriormente se utilizaban, bueno, ese era uno de los medios que se le llaman contención física. Incluso está determinado de que se puede hacer la contención física y la otra es la contención farmacológica, que es utilizar medicamentos. Cuando el objetivo de hacer las contenciones principalmente es evitar que el paciente se haga daño a sí mismo o haga daño a otros cuando hay peligro de daño. Entonces, en el caso, anteriormente se utilizaban incluso inyectarle a una persona, inyectarle trementina en una pierna para provocar un absceso y entonces esta persona se enfocara en ese dolor de ese absceso y que dejara de estar agitado. O sea, esa era la forma como se hacía antes. Y pero esos no son métodos deshumanizados que ya la psiquiatría superó, doctora. En este momento ya no debería utilizarse eso porque hemos ido avanzando. Ya estamos en un tiempo donde la psicofarmacología, o sea, los fármacos están a la disposición para nosotros tratar lo que son las agitaciones.